quiero hacer un énfasis en la oración de guerra. La oración de guerra. Porque muchas veces hemos visto que hay personas que hacen oraciones de derrota, oraciones sin fe, pero la oración es una herramienta que nos dio el Señor para que nosotros seamos conscientes de hacer oraciones de guerra. Precisamente ahorita en la tarde tuve el privilegio con un equipo de la iglesia de ir y orar por los comandantes de policía de nuestro sector. Y realmente ellos han entendido que hay un poder sobrenatural, que hay un poder superior, y es el poder de Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y necesitamos nosotros tener esa fe que nos impulsa a poder luchar, a poder guerrear, a poder enfrentarnos a aquellas situaciones que a veces se nos salen de las manos, que no podemos muchas veces enfrentar en nuestras propias fuerzas, pero si vamos con el Todopoderoso, seguramente tendremos la victoria. Así que prepara tu mente y tu corazón para que esta palabra sea una palabra útil para tu vida. Abran la escritura en la carta de Efesios, capítulo 6. Efesios 6, y vamos a leer del versículo 10 al 20. Efesios, capítulo 6, del 10 al 20. Dice así la palabra del Señor. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. ¿Cómo van a ser? Fuertes en el Señor y en su gran poder. O sea que de una vez nos está diciendo que para enfrentar nosotros en la oración, una oración de guerra, necesitamos ser fuertes en el Señor. Uno no va a enfrentar una batalla, no va a enfrentar un combate debilitado. Aquí dice, sean fuertes en el Señor. Versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder ¿qué? Resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose, aquí viene el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Miren toda la estrategia que dice, como un guerrero bien armado, bien equipado. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes. ¿Cómo van a ser? ¿Qué es lo contrario a ser persistentes? Como inestable, de vez en cuando. Aquí dicen, sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Esta carta la escribió Pablo cuando estaban en prisión. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Lo primero que quiero compartirles es que tú y yo formamos parte de la iglesia.
La iglesia no es un edificio, la iglesia no está contenida en estas cuatro paredes. Este es el templo de la iglesia, el lugar consagrado para adorar a Dios, para recibir su palabra, para recibir sus bendiciones. Pero la iglesia crece a nuestros hogares, va a nuestros hogares, va a nuestro lugar de trabajo. La iglesia, aquí recibimos el camino a conocer de Dios, a conocer del evangelio, del poder de Cristo. Pero no se queda aquí. No es meramente un concepto, no es una ideología, no es una religión, es una realidad donde experimentamos el poder de Dios. Y podemos nosotros, llenos de Dios, poder llevar el reino de los cielos a todo lo que hacemos. Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Con eso de una vez estaba dando por sentado que lo que vemos en este mundo no es el reino de Dios. Muchas veces este mundo está dominado por el reino de las tinieblas. Y aquí es evidente que nuestra pelea no es con personas, no es con seres humanos. Hay un reino gobernado por la maldad, por Satanás, que opera en el mundo invisible. Hay un orden jerárquico, hay una autoridad allí que trabaja organizadamente para hacer la maldad. Pero nosotros, con el poder de Dios, con la confianza en Dios, con la autoridad que tenemos en Él, podemos nosotros avanzar y orar con oraciones de guerra, con oraciones que se oponen y que resisten al actuar del enemigo. Por eso la responsabilidad de la iglesia no es solamente traer personas aquí a la iglesia y ser un mensaje a puerta cerrada. La iglesia tiene como propósito poder ser ese muro de contención que impide que las fuerzas del mal avancen en esta tierra. Y nosotros necesitamos salir de las cuatro paredes y empezar a orar y a declarar para que el reino de los cielos llegue a Medellín. ¿Cuántos se unen a eso? Para que llegue al poblado, para que llegue a todos los barrios de Medellín, para que llegue a Antioquia, para que llegue a Colombia. La oración del justo puede mucho. Y si nosotros no oramos con esa fe, no enfrentamos el poder de las tinieblas, le damos el espacio. Y donde tú le das el espacio, ahí entra. Al enemigo no hay que darle el espacio. Dice: resistan, sean persistentes. Ese espacio no es de él. Ese espacio es de los hijos de Dios que empiezan a clamar que el reino de los cielos llegue a esta tierra. Por eso nosotros necesitamos comprender que Dios nos ha dado una autoridad. En Lucas 10:11, Jesús dice: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. ¿Sobre cuántos? Todos, no algunos. Dice: les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño. La relación de la serpiente, de los escorpiones, tienen que ver con el poder de las tinieblas, la trampa ponzoñosa, el enemigo que se esconde. Y muchas veces en nuestra vida nos encontramos con situaciones fortuitas, inesperadas. Una serpiente, los que de pronto ya estamos en una cultura muy de ciudad, pero hemos podido ver documentales, algunos han podido vivir en fincas, conocen cómo es. Las serpientes de repente salen. Las serpientes se camuflan entre la vegetación y muchas veces uno puede ir caminando y sale una trampa mortal que es una serpiente o un escorpión con el poder de hacernos daño. Pero Dios nos ha dado la autoridad sobre todos los poderes del enemigo para poder aplastar serpientes y escorpiones. Uno de los nombres que tenía Satanás en la antigüedad es la serpiente antigua. Y esta serpiente antigua muchas veces quiere meterse a nuestras vidas, a asfixiarnos, a arruinarnos, a quitarnos la paz, para al final quitar la vida. Por eso el Señor nos ha dado la autoridad para que el poder de las tinieblas no gobierne
en tu familia, en tu vida, en tus hijos. Por eso es tan importante entender esta palabra, porque el Señor nos da la autoridad sobre todo poder del enemigo. Pero hay mucho creyente que realmente ha convertido a Satanás en un gran enemigo. Y sabes, Satanás anteriormente era un ángel que fue rebelde y es un ángel caído. Satanás no es el todopoderoso. Satanás no todo lo sabe. Obviamente es un ángel que tiene unas capacidades superiores a los seres humanos, pero Dios es el todopoderoso y Él nos ha dado la autoridad para poder deshacer y destruir las obras de Satanás. Y qué bueno que la iglesia lo entienda, lo crea, porque no estoy diciendo lo que yo pienso, estoy leyendo literalmente la escritura que dice que el Señor nos ha dado toda autoridad sobre los poderes del enemigo. Así que podemos caminar confiados en el propósito que Dios nos ha dado, porque aunque Satanás saque sus serpientes y sus escorpiones, tenemos la autoridad de Cristo para derrotarlos, para vencerlos y para que no frenen nuestro camino. Importante que lo entienda, importante que despertemos. Hay una historia en el capítulo 12 de Mateo, cuando había un hombre que era ciego y mudo. Había un demonio que lo estaba enfermando. Con esto muestra que muchas enfermedades son producto de la obra malvada de Satanás. Y entonces Jesús cogió y sanó a este hombre. Y empezó una polémica a decir que él lo había hecho por el poder de Satanás. Y él dice, no es así. Satanás no se pone en contra de sí mismo, porque un reino dividido no prospera. Y dice en el versículo 28 que dice, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces, ¿qué dice? El reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando en el Padre Nuestro decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, quiere decir que cuando llega el reino de Dios, entonces el poder de las tinieblas deja de actuar en lo que nosotros somos, en lo que nosotros tenemos. Así que una característica natural del resultado de que venga el reino de los cielos a nuestra vida es que Satanás deja de tener poder y autoridad sobre nosotros. Así que no permitas, no te dejes engañar que vas a estar enfermo, que vas a estar atacado por un poder de las tinieblas y el reino de los cielos está en ti. Si el reino llega, entonces los demonios tienen que huir y Dios empieza a obrar de manera sobrenatural. Debemos estar preparados para la tarea, porque hay algunas personas que han enseñado equivocadamente una doctrina de derrota, una doctrina de frustración. Creen que los milagros y las sanidades no suceden. Creen que hoy en día no hay libertad, no hay liberación, no hay que pelear contra el enemigo. Y realmente lo que sucedió hace 2000 años hoy es necesario. Hoy es necesario sanidad. Aquí hay milagros del Dios que sana. Estaba hablando con el papá de Joe, contándome que Joe es un milagro, ¿verdad? Joe es un milagro. Joe iba a morir. Prácticamente estaba del otro lado, pero la fe de su padre clamó y pidió que el reino de los cielos llegara a su hijo y Dios lo sanó. Mi hijo es un milagro. Y hemos visto casos hoy, aquí en la iglesia hay testimonios de milagros de personas que el enemigo quería destruirlas, quería arruinarlas, quería asesinarlas, quería dejarlos sin vida, pero llegó el reino de los cielos y ahora hay vida y ahora hay esperanza. No sé si usted no se alegra por eso. Yo daría un aplauso al Señor realmente, porque tenemos un Dios vivo. La médula o el centro de nuestra lucha espiritual está en el versículo 29. Dice así, versículo 29, pues de Mateo 12. Pues quien tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes, solo alguien aún más fuerte. ¿Quién tiene el poder para entrar en la casa de alguien fuerte y saquearlo? Alguien más fuerte que él.
Alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Y dice el versículo 30, el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. La única manera como podemos destruir y deshacer las obras de Satanás es con Jesús, trabajando con Él a su manera, no como yo crea, a su forma, con su autoridad. Y por eso el centro o la médula de la lucha espiritual dice que el hombre fuerte puede solamente ser vencido si aún alguien más fuerte que él puede atarlo y saquearlo. También vemos en Mateo capítulo 18, el versículo 18 dice, Mateo 18, 18 dice, les aseguro, hablándole a la iglesia, que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. La iglesia tiene una autoridad, la autoridad dada por Cristo. ¿Para qué? Para atar y desatar. ¿Y qué vamos a atar? Vamos a atar al hombre fuerte, aquel que viene a traer maldición, aquel que viene a traer muerte. Uno de los nombres de Satanás es el acusador. A él le gusta armar chismes, a él le gusta calumniar, a él le gusta meternos en problemas. Él es el que nos acusa. Él es el que constantemente nos está trayendo pensamientos negativos para querer sacarnos de su propósito. Es aquel que a veces trae pensamientos y dice, tú no puedes, tú quién eres, no lo vas a lograr, tú quién te crees, no vas a poder, no tienes el suficiente poder. Por eso necesitamos nosotros aprender a llenarnos de lo que dice Dios para poder nosotros en su autoridad atarlo y poder también desatar la bendición. Porque hay muchas personas que están atadas con mentiras del diablo, con influencias diabólicas, con maldiciones, pero Dios nos ha dado el poder en Cristo para también desatar. Y comienza diciendo que nos paremos firmes, que seamos persistentes, y que como cuando uno va a la guerra, nosotros nos vistamos con todos estos utensilios necesarios para enfrentar una guerra. Dice, pónganse el cinturón de la verdad. Y en primer lugar debemos de ponernos el cinturón de la verdad. Esto no solamente quiere decir leer o escuchar de vez en cuando la palabra, sino que debemos de esforzarnos por entender lo que dice la palabra. El cinturón forma parte de una pieza importante porque en el cinturón se sostiene la ropa, en el cinturón se ponía la espada, en el cinturón, un cinturón bien agarrado, era el lugar donde se podían guardar las espadas. Nosotros, si no tenemos la verdad bien clara en nuestra vida, entonces vamos a andar incómodos, no vamos a estar bien firmes. Y muchas veces los agujeros de nuestra teología, en lo que no conocemos, las malas enseñanzas, esas creencias equivocadas que tenemos, son lugares donde el enemigo usa para armar su fortaleza. Entonces hay muchos cristianos que dicen, no, Dios no va a sanar, no, no se va a poder, no, eso no es así. Y empiezan a seguir unas ideas que no son la verdad de la palabra y por eso su vida no anda bien organizada, andan desatalajados, desorganizados, se le cae la espada porque no están bien ceñidos con el cinturón de la verdad. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es muy importante que nosotros nos esforcemos por entender el evangelio de una manera no adulterada, el evangelio puro. Porque hay gente que al evangelio le ha metido ideas que no son del evangelio, le ha metido duda, le ha metido incertidumbre, le ha metido incredulidad. O sea, queda como una correa sin un buen cinturón, una correa floja, un cinturón mal puesto, un cinturón que no aprieta, un cinturón que no te ciñe, que no te da fuerza,
que no te sostiene en la vida. Nuestra fe está sostenida en la palabra, en la verdad de Dios. Por eso, si tú quieres tener más fe, es poder decir, si la palabra lo dice, yo lo creo. Nuestra identidad está bien puesta cuando tenemos el cinturón bien puesto, cuando conocemos la verdad. Estamos bien ceñidos, estamos bien vestidos cuando realmente estamos con el cinturón de la verdad. El otro utensilio dice la coraza. Y la coraza era esa armadura, la coraza de la justicia de Dios. Y la coraza de la justicia de Dios tiene que ver no con la justicia mía, sino con la justicia de Dios, o sea que soy justificado. Dile al que está a tu lado, eres justificado. Mire que es tan importante esto. Romanos 5, 1 al 2 dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados ¿qué? Justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros debido a nuestra fe. Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos porque hay muchos cristianos que no tienen esta coraza. La coraza era una protección, ahí está la imagen de una protección en el cuerpo que dice que eres justificado. ¿Sabes cómo Satanás muchas veces ataca a las personas? Le dice, tú eres un pecador, ¿tú quién te crees? Tú has cometido pecados, tú te has equivocado, tú mereces castigo. La condenación es el arma con que se desnuda la coraza. Pero es una coraza de la justificación de Dios. Es decir, sí, yo me equivoqué en el pasado. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha pecado? Pero gracias a la fe en Cristo, somos justificados. Dios nos pone un vestido que se llama justificado por Dios. Qué hermoso que cuando nos vayamos a presentar en una oración de lucha, en una oración de guerra, vayamos con la coraza de que no es que yo me lo merezca, es que Dios me justificó porque he creído en Cristo. Y los pecados que eran rojos, ahora son blancos como la nieve, porque fui justificado por Dios. Entonces, cuando uno entiende que es justificado por Dios, uno puede ir confiadamente reclamando sus derechos. A veces hay gente que no se siente hijo de Dios, que se siente, no, qué pena, yo cometí esta embarrada, yo he sido muy pecador, yo no merezco. Están sin la coraza de la justicia de Dios. Y por eso es muy importante que nosotros nos vistamos de ese regalo que Dios nos dio, que nos perdonó y que nos da ese vestido resplandeciente que dice perdonado, justificado. Entonces uno así puede orar con fuerza, puede enfrentar la pelea porque sabe que no está desnudo, sino que tiene una coraza de protección que lo va a guardar de todo ataque del enemigo. Amén. Hay muchos pastores o iglesias o cristianos que viven siempre en la condenación. No, yo soy. Y siempre andan desnudos. Se enfrentan desnudos a pelear. Y obviamente en la guerra estamos hablando de animales ponzoñosos, serpientes, escorpiones. Y en la guerra estamos hablando de armas con filos. Pero qué bueno cuando vamos con la coraza de la justificación de Dios. El Dios que nos perdona. El Dios que nos ha dado una nueva identidad. Ya no somos cualquiera, sino somos sus hijos. Y vamos vestidos con su protección. Es una actitud diferente. Es muy necesario tener el cinturón de la verdad, que también agarra la coraza de la justificación en Dios. Amén. Lo tercero, el tercer utensilio dice calzado, el calzado de la paz de la buena noticia. Es indispensable que tengamos siempre los pies dispuestos para caminar en la paz del evangelio. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la paz como este mundo da, sino que Jesús da una paz que este mundo no puede entregar, porque la paz de Dios
supera todo entendimiento. No supera lo comprensible por la mente humana. Nosotros podemos tener la paz y podemos caminar con ese evangelio presto a vivir una vida de paz. Hay mucha gente que dice: pastor, ¿cómo hago yo para poder evangelizar, para poder compartir a otros, a familiares incrédulos? ¿Cómo hago? Ponte los zapatos de la paz. Camina en la paz, camina en la vivencia que da el evangelio. En Cristo caminamos por caminos seguros. Dice el Salmo: aunque ande yo por valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Porque ese paso por el valle de sombra de muerte es pasajero. Solamente pasaré por allí, pero el Señor va con nosotros guiándonos por un camino seguro. Cuando uno camina en el evangelio, puede enfrentar cualquier circunstancia. Vivir en el evangelio no nos exime de pasar por el valle de sombra de muerte, de pasar por momentos difíciles. Pero sabemos que si vamos con el calzado de la paz, va a ser algo temporal. Y solamente va a ser un paso para que nosotros después demos gracias a Dios por su gloria. Yo sé que hay muchas personas que de pronto están caminando por momentos de tribulación, por momentos de persecución, por amenazas de muerte, por momentos de pronto condenatorios. Pero qué bueno que pasemos con esos zapatos de la paz del evangelio, que nos garantiza que ese paso por allí será temporal, será por corto tiempo. Poder nosotros vivir con esperanza. Cuando uno tiene los zapatos del evangelio, sabe que cualquier problema, cualquier situación nunca va a superar a nuestro Dios todopoderoso. Dios siempre nos va a dar la salida. Y dice la escritura que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Recuerdan la vida de José? José fue vendido por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue traicionado, fue metido a la cárcel, pero todo tenía un propósito de prepararlo para cuando él fuera el gobernante. Y él dijo: todo el mal que ustedes intentaron para mí, Dios lo convirtió en bien. Y qué bueno caminar con esos zapatos del evangelio, que uno puede caminar con la paz del evangelio y puede uno testificar acerca de esa paz que nos da Dios. En cualquier circunstancia Dios nos da la victoria. Así que pónganse ese calzado siempre de paz en medio de toda tribulación, en medio de toda tormenta. Ese calzado nos permite hasta caminar por el agua. Recuerden cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, dijo: permíteme ir allá. Y él pudo poner sus pies y caminó en lo sobrenatural. Nosotros con el calzado de la paz podemos caminar en lo sobrenatural. El calzado de la buena noticia. Juan 14:27, Jesús dijo: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Yo no sé si hay personas de pronto que no han podido dormir, que andan cansadas, que andan fatigadas, que duermen pero no descansan. Sabes que hay muchas personas últimamente así. Y ese es el propósito del enemigo, robarles el descanso. Pero qué bueno que puedas recibir ahora, en este momento, recibe el descanso de Dios. Levanta las manos al cielo y di: Señor, yo recibo el descanso. Yo recibo esa paz que proviene de ti, Jesús. Yo recibo y quiero caminar mi vida con esos zapatos de la paz que tú me das, y que pueda yo descansar en ti y que tú puedas resolver todos mis asuntos en el nombre de Jesús. Recibe la paz de Dios, recibe la paz de Cristo. La otra herramienta es el escudo de la fe. Levanten el escudo de la fe para que puedan detener las flechas encendidas del diablo. El escudo de la fe tiene un propósito. Satanás está constantemente mandando dardos, mandando flechas encendidas, argumentos, mentiras, miedos. ¿Cómo podemos enfrentar las flechas? El escudo de la fe. Tiene una utilidad desarrollar el escudo de la fe, porque muchas veces si nosotros nos quedamos con esa flecha encendida y la paramos con nuestro pensamiento, la paramos con nuestro corazón, la paramos con nuestras palabras, no es suficiente. Es necesario levantar el escudo de la fe
para poder parar todo ataque y todo plan del enemigo. Hebreos 11:3 dice: por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió por lo que se ve. Recuerden esto, no es por vista, es por fe. Así sea que tú veas una circunstancia muy difícil, una circunstancia de pronto que supera tu razonamiento, y tú dices: pastor, es que no entiendo esta situación, no entiendo por qué. A mí muchas veces me han llegado así: no entiendo por qué, no entiendo por qué me vino esta situación, no entiendo por qué, de dónde, pero por qué. A veces uno no entiende, pero levanta el escudo de la fe. No es importante que lo entiendas. Lo que debes entender es que con la fe en el Dios que lo creó todo, puedes superar esa flecha, puedes superar esa circunstancia. Por eso muchas veces no debemos darle mente, y las cosas no se solucionan tanto con nuestra mente, sino con nuestra fe. Porque hay cosas que de pronto uno no logra comprenderlas en su totalidad, ni la solución va a venir por aquí. La solución va a venir por la fe. Y vamos a enfrentar esas situaciones con la fe. Y hemos visto en el Antiguo Testamento muchos problemas que se solucionaron de una manera tan rara. ¿Cuál fue la solución? La fe en Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel: denle 7 vueltas a la ciudad amurallada de Jericó. Y ellos dieron 7 vueltas por fe. ¿Y qué pasó la séptima? Gritaron, alabaron a Dios y se cayeron las murallas. ¿Con qué enfrentaron ese problema? Con la fe. Cuando Moisés estaba entre el Mar Rojo y venían el ejército de los egipcios atrás, dijo el Señor: toca con la vara. Y él tocó con la vara y se abrió. Eso tiene lógica. ¿Quién me explica cómo funcionó eso? Eso no tiene explicación mental ni lógica. Eso fue que él levantó el escudo de la fe. Y hay muchas situaciones en las cuales viene un ataque del enemigo, una maldición. ¿Y qué tienes que hacer? Con la fe la enfrentas, con la autoridad de Cristo. En el nombre de Jesús se cancela esa maldición. En el nombre de Jesús, Satanás, sueltas mis hijos. En el nombre de Jesús se va enfermedad. En el nombre de Jesús se abren puertas. Ahí estamos repeliendo y de una vez atacando, pero ahorita viene el ataque. En el orden que como lo narra Pablo, dice: el casco de la salvación. Y el casco de la salvación es cuando muchas veces en nuestra oración tenemos que luchar con nuestros pensamientos. A veces nuestra mente se enfoca muchas veces en las cosas terrenales. Somos muy de vista terrenal, porque lo que conocemos es lo terrenal. Y el Señor dice: miren más arriba, no se preocupen solo por lo terrenal, porque los incrédulos se preocupan por eso. Ustedes busquen el reino de Dios y mi justicia, y lo demás será añadido. El casco de la salvación nos lleva a que nuestra mente no solamente mire lo temporal, sino mire lo eterno. Y yo quiero que usted no solamente mire lo que sucede aquí en la tierra, sino que usted sueñe con eternidad. Que usted sueñe con esa vida eterna que Dios da. Aquí en la tierra el tiempo es pasajero y se pasa volando, pero tenga una mente, tenga el casco puesto en la salvación. Ya nada en esta tierra le robará la salvación que Dios le ha regalado. Así que siempre pongas ese casco, porque el sello que Dios pone en Apocalipsis está aquí en la frente. Aquí en la frente de nosotros Dios ha puesto su nombre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese sello es el que nos permite caminar con la seguridad de que pasaremos por esta tierra como un tránsito de victoria, pero llegaremos a su presencia y tendremos vida para siempre. Que no se nos olvide que nada en este mundo nos puede robar la salvación. Por eso es muy importante ponerse el casco de la salvación. Por eso 2 de Corintios 10, 3 al 5 dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia
que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Yo, en el nombre de Jesús, declaro sobre tu vida que los pensamientos rebeldes se van. Que todo pensamiento mentiroso del enemigo no tiene cabida en ti. A veces el enemigo no te tira la serpiente, pero te da un huevo de serpiente y te lo incuba en la mente. Un huevo de serpiente es un argumento, una razón, una mentira del diablo. Y hay gente que desde pequeño le han metido huevillos de serpientes. Cuando crecen, salen serpientes y los muerden. Por eso un pensamiento es muy peligroso, una idea equivocada, una mentira del diablo. Por eso, en el nombre de Jesús, ponte la mano en la cabeza y cancela todo huevo de serpiente, toda mentira del diablo que haya puesto en tu cabeza. Cancela toda mentira. Di: Señor, yo cancelo toda mentira del diablo, todo engaño del enemigo, y en el nombre de Jesús pido que me liberes para poder tener una mente espiritual y para entender tu voluntad buena, agradable y perfecta. Y por último, la espada. A mí me encanta la espada. Yo soy guerrero. A mí me gusta la espada porque es la espada del Espíritu. Es con la que podemos hacer daño, con la que podemos destruir. Obviamente, ¿daño a quién? Daño a Satanás. Daño a aquel que vino a destruir. El Señor Jesús leyó el texto en Isaías cuando comenzó su ministerio. Isaías 61, 1 al 2 dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar que los cautivos serán liberados. Por eso la espada libera. Los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Ven que la espada ataca con la ira de Dios a sus enemigos. ¿Sabes por qué? Porque uno no puede entrar en negociaciones de paz con Satanás. Satanás vino para robar, matar y destruir. No hay conciliaciones con él. Con él no hay acuerdos de paz. Hemos visto en nuestro país que esos acuerdos es el engaño más grave que hay, porque se pierde todo. La espada del Espíritu es una espada para libertar, es una espada para sanar, para consolar a sus hijos, para defendernos, pero también para atacar a sus enemigos, a los enemigos de Dios que han venido a matar, robar y destruir. Satanás y sus demonios han querido cautivarnos. Es el tiempo de la libertad. Por eso, qué bueno que puedas pedirle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a veces la gente cree que todo es rosa, todo es paz, tranquilidad. En el Evangelio también hay guerra, pero la guerra está centrada no con las personas, sino contra los demonios que tienen cautivo a las personas, que vienen a robar, matar y destruir. Muchas veces nosotros no entendemos y atacamos a las personas y nos defendemos contra nuestros familiares, amigos, personas alrededor, socios. Uno dice: ¿y este por qué me tiene rabia si no le hice nada? ¿Y este por qué me hizo esta cochinada? ¿Y por qué? Muchas veces nosotros vemos en lo humano y no vemos en lo espiritual. Pero necesitamos nosotros pelear la pelea en lo espiritual para que Dios nos dé la victoria en lo terrenal. Así que cancela todo plan de Satanás sobre tu vida, toda mentira. Satanás a veces hace que las personas hagan daño, pero el Señor nos ha dado unas armas poderosas para destruir el actuar de la violencia, del engaño, de la mentira, de la traición. Y somos libres por el poder de Dios. Así que yo los invito a que seamos perseverantes en esas oraciones de guerra, porque Colombia, tu familia, tu ciudad, tu departamento necesita guerreros. No podemos dejarle el espacio y que Satanás se sirva solo. Tenemos una autoridad que es mayor, la autoridad de Cristo, quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y en el nombre de Jesús,
el poder de las tinieblas retrocede. ¿Cuántos guerreros y guerreras hay aquí? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a personalizar esta palabra y vamos a declarar en el nombre de Jesús que toda obra de Satanás se cancela. Yo quiero que tú hoy te pongas el cinturón de la verdad, la coraza de la justificación, que el Señor te limpia y te perdona, que uses el casco de la salvación para siempre tener la mirada puesta adelante, uses la espada del Espíritu y el calzado de la paz, y puedas declarar en el nombre de Jesús que hay libertad para tu vida, que hay libertad para tu casa, que hay libertad para tus asuntos. Cancela toda obra del diablo que de pronto está inmiscuyendo, que se está metiendo en situaciones personales, en negocios. Cancela todo ataque jurídico en el nombre de Jesús. Cancelamos y declaramos que Satanás no entra en la parte jurídica. Todo ese proceso en contra tuya, cancélalo en el nombre de Jesús y dile: Señor, dame la victoria, pelea por mí. Cancela todo plan de enemistad, de violencia, todo plan de ruptura, de rompimiento, de pobreza. Lo cancelamos, echamos fuera todo espíritu de pobreza y pedimos, Señor, que tú traigas paz. Atamos al hombre fuerte que quiere gobernar tu vida y declaramos que no gobernará, porque quien gobierna tu vida es el Todopoderoso, Jesucristo el grande, Jesucristo el Todopoderoso, el que pagó un precio en la cruz para liberarte. Y declaro que ese precio en la cruz te hace libre y que vienen tiempos de bendición para tu vida. Desatamos el favor de Dios, la misericordia de Dios sobre ti, la sabiduría de Dios. Que el Señor sea aparejando contactos, personas importantes, que el Señor mande ángeles para que te liberen, para que te protejan. Que el Señor desate sobre ti paz, gozo, sabiduría en el nombre de Jesús. Alaba al Señor ahí donde estás. Levanta las manos y dice: Señor, yo necesito más de ti. Yo necesito más de tu presencia. Espíritu Santo, fluye y llénanos con tu presencia. Trae paz, trae consuelo. Libera al que está cautivo. Se abren las cárceles, se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Vienen tiempos de bendición porque brotan del cielo, del Dios Todopoderoso. Recibe del Señor esa bendición, recibe esa autoridad, ese favor, ese poder. Cancela toda esa maldición en el nombre de Jesús y declara que eres bendito. Y yo y mi casa soy bendito, somos bendecidos. Yo y mi casa serviremos al Señor, porque el Señor Todopoderoso me acompaña, me da la victoria, me capacita para poder triunfar y para poder ver cómo Él pelea la batalla por mí. Que el Señor ponga el querer como el hacer en tu vida. Que el Espíritu Santo permita nacer cosas nuevas, que seas encendido con el poder del Espíritu Santo. Ningún arma forjada prosperará contra ti y ninguna lengua te juzgará, porque el Señor será el que te defiende. Recibe al Señor Todopoderoso como tu defensor, como tu fortaleza, para que puedas vivir confiado en el nombre de Jesús. Quiero saber qué es amarte, de tu verdad